Yo no atendería a una persona que no quiere cambiar, porque te topas con una pared. O sea, ya no puedes trabajar con alguien que no quiere, para que vea las consecuencias. O sea, no es un premio, no es un parque de diversiones, está aquí por las consecuencias de sus actos. Bienvenidos a un episodio más de El legado de la cabra. En esta ocasión tengo la fortuna de entrevistar a una gran colega, amiga y una gran persona. Ella es Miriam González. De entrada, amiga, preséntate. ¿Quién eres, perdón? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a participar en este proyecto. Yo muy contenta de apoyarte, ya mucho tiempo de ser amigos y pues muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Miriam González, soy psicóloga de profesión. Eh, Estuve 3 años trabajando en el área clínica, o sea, al 100% con personas con adicciones. Después fue mitad RH y la otra parte también estoy todavía en el tema de lo clínico. Y actualmente pues divido mi tiempo entre RH, un negocio personal y todavía atiendo pacientes en la consulta clínica privada. ¿Cuál es tu negocio personal? Tengo un estudio de belleza. Ok. Tengo aproximadamente 3 años donde estoy y dedicándome al maquillaje yo creo que ya como unos 10. Fíjate, te hice justamente esa pregunta, sabiendo la respuesta, porque he escuchado muchos comentarios acerca de ese emprendimiento, de tu trabajo, y o sea, ya estás haciendo un nombre que pesa en Tepatitlán. Entonces, felicidades, amiga, por esa parte. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta, Miriam, que es, ¿quién era Miriam de pequeña? Híjole, pues fui una niña muy amada incluso desde antes de que naciera, porque fui la onceava o sea, fueron 10 hijos, luego yo, entonces fue como que muy esperada mi llegada. Mis hermanos ya estaban grandes y cuando yo estaba pequeña te recibía mucha atención, mucho cariño, mis papás, mis hermanos, mis tíos. Y eso hizo que muchos ojos estuvieran en mí, lo cual me hizo extrovertida, me hizo confiada porque sabía que tenía a esas personas que estaban respaldándome y pues me hizo una persona con confianza, o sea, confianza en mí misma para hablar, para desenvolverme y a la vez muy apegada a mi entorno, muy apegada a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis papás. Entonces, esa niña que fue muy amada, muy cuidada, pues ahora quiso a lo mejor dedicarse al lado clínico por ver ese entorno en el que se originó. ¿Quién es Miriam actualmente? Actualmente me considero una persona centrada. Creo que estoy en una etapa de mi vida muy tranquila, en el que pues ya pasaron esas épocas de mucha fiesta, de salir, de desmadre. No me considero aburrida tampoco, pero ya estoy en una época muy tranquila en la que disfruto los planes tranquilos de hablar con mis amigos, de salir con mi familia, de sentarme a platicar con alguno de mis hermanos. Me gusta mucho, tuve la oportunidad de viajar recientemente y creo que esa es una de las cosas que descubrí que me apasionan y que quiero seguir haciendo. Me hizo muy feliz. Entonces, pues sí, creo que soy una persona enfocada en disfrutar lo que le da la vida, ya sin cuestionar tanto lo malo, disfrutando lo bueno y también enfocándome en los problemas. Creo que eso es lo que me ha dejado el crecer y la vida y las experiencias, que no me enfoco ya tanto en los problemas. Digo, ay, bueno, luego se solucionan. Y a lo mejor es una conducta un poco vale madre, pero pues creo que me ha servido para estar más tranquilo. Qué bueno que te ha servido esta parte, Miriam. Hay una pregunta que quiero hacerte. Justamente mencionabas en un principio la parte de tu formación, ¿no? Me decías que has trabajado dentro del área clínica, específicamente en el área de adicciones. Estás involucrada en el área de recursos humanos y la parte emprendedora. Ahorita voy a estar enfocándome un poquito en una parte que me llama mucho la atención, que es tu historia como terapeuta clínico enfocada en el área de adicciones. De entrada, ¿cómo llegas a este mundo?
Híjole, fue una cosa súper, súper inesperada. O sea, no me voy a lo mejor a expandir tanto, pero al momento que yo estudiaba la carrera, pues bueno, yo sabía que me quería dedicar a lo clínico, pero nunca fue una opción dedicarme a lo clínico dentro del área de adicciones. Yo pensaba, pues bueno, los temas de depresión, ansiedad, lo que más conocemos, ¿no? Al momento de que llegamos a, creo que fue a noveno semestre, una de mis hermanas me dice, oye, mi jefa tiene un centro de rehabilitación y pues, ¿qué te parece que des ahí algún tipo de servicio, prácticas o algo así? Te puede ayudar en tu crecimiento. Y yo dije, ay, no, porque ya me han dicho que adicciones es muy difícil. Pero dije, bueno, como servicio social, ¿no? Entonces llego a tocar la puerta, me dicen, ¿sabes qué? Como servicio social no te podemos admitir, no tenemos ningún tipo de convenio y no tenemos quien pueda supervisar esa parte. Entonces yo le dije, no importa, o sea, ya viendo ahí el lugar dije, no importa, me quedo como voluntaria, o sea, no es servicio social, no es pagado, pero yo quiero estar aquí, quiero aprender. Y eso hice. Me quedé como desde febrero hasta agosto eh, revisaba pruebas psicométricas, hacía entrevistas, archivaba cosas muy facilitas que a lo mejor no tienen nada que ver con psicología. Y me fui adentrando en ese mundo y fui comenzando a ver los casos, comenzaba a ver las familias, comenzaba a ver los pacientes y yo dije, como que me gusta, ¿no? Como que me interesa. Entonces, al terminar el semestre, pues nos graduamos en mayo. Seguí yendo como voluntaria y más o menos como en agosto me dicen, ¿cómo ves? ¿Te quieres quedar aquí a trabajar con nosotros ahora sí ya como psicóloga? Y yo, pues bueno, para mí fue una sorpresa muy grata porque pues no cualquier persona tiene trabajo ya al puro que egresas, o sea, tienes que tener alguna otra preparación extra o demás, pero ellos confiaron en mí y dije, claro. Entonces fue como llegué ahí a esa clínica. De nuevo, a lo mejor no me dejaron toda la línea de pacientes desde un principio, a lo mejor tenía uno o dos o tres, hasta que recibiera la preparación que se necesitaba, que en este caso pues fue un diplomado que ellos mismos me consiguieron, pero ya posteriormente pues ya fue cuando fui, perdón, expandiendo mi línea de pacientes dentro de la institución. ¿Qué fue lo más complicado que viviste en tu estancia en ese lugar? Yo creo que lo más complicado y que a veces es un tabú dentro de los psicólogos y los psicólogos clínicos es el apego que puedas generar con las familias y con los pacientes. ¿Por qué digo que es tabú? Porque nos tienen muy satanizado o delimitado la línea que tienes que tener con los pacientes, pero dentro del proceso terapéutico y terapéutico familiar que llevas con ellos, es imposible que algunos pacientes no llegaran a generar algún vínculo contigo, con las familias, y eso para mí era lo más a veces complicado, el que luego sabía que volvían a recaer o que la familia a veces no iba y sí se generaba a veces ese, pues como ese sentimiento de, ay, qué gacho, ¿no? O sea, pobrecito de tal, pobrecito de la otra persona, pero pues bueno, también uno entiende o tiene que entender que pues son pacientes como todo y tenemos que avanzar. ¿Y cómo afrontabas o cómo le dabas contrapeso a esa parte que vivías? O sea, de no enfrascarte pues en la situación que estaba viviendo el paciente. Pues yo creo que más que nada me servía mucho hablar con mis compañeras, que ellas ya tenían más tiempo ahí, y les decía, a ver, ¿cómo afrontas esta situación? Y me dice, no, pues mira, tenemos que entender que tú en este momento, o sea, tienes que entender que en este momento tú eres la persona que le está brindando esa sanación y que por eso hace ese apego contigo, ese vínculo, pero no deja de ser un proceso terapéutico y tienes que verlo como tal, para que no repercuta emocionalmente en ti. O sea, quieres llevarte esto para afuera, quieres que te pese, quieres que sea algo que te lastime, pues no. Ok, entonces déjalo aquí. El trabajo se queda aquí, el paciente se queda aquí, y tú a tu casa, pues ya, ya no te lleves nada, porque eso también era complicado. Y eso fue pues en los primeros años que estuve, bueno, primeros etapas de mi etapa de psicóloga, pero pues ya luego se va trabajando y ya sabes cómo delimitarlo. Una pregunta que se me viene aquí, Miriam, que es,
en tu experiencia, ¿qué crees que influye o cuál sería el común denominador que tienen las personas que caen en algún tipo de adicción? Híjole, yo creo que porque bueno, estuve 3 años en esa clínica. En esos 3 años habré visto a lo mejor unos, no sé, 150, 180 pacientes. Mucho. Y yo creo que si hacemos una encuesta, en su mayoría, no digo que sea consecuencia directa, pero en su mayoría las personas con adicción tienen algún sufrimiento detrás que origina que te lleve a esa adicción. Ya sea problemas familiares, en su mayoría algunos sufren de abuso sexual en la infancia, problemas de violencia intrafamiliar, la pobreza también es un factor que interviene. Y curiosamente también, eso lo podemos ver aquí en Los Altos de Jalisco, la ubicación geográfica también es un factor. ¿Por qué? Porque sin ser pues sin hablar mal de mis propias raíces, porque también yo soy de aquí de Los Altos, pero generalmente en las zonas que son más rurales o más a lo mejor alejadas de la urbanidad, se reducen las actividades que tienen las personas para hacer. Es como de, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué actividades hay para hacer en una zona rural, no? Pues se reduce a tomar, fumar, ingerir algún tipo de sustancia o el juego o ese tipo de cosas. Entonces no quiero decir que pues, toda la gente que esté en la zona rural va a consumir o ser paciente de alguna adicción, pero sí se aumentan las posibilidades de que influya. Y si ya traes todavía alguno de los otros elementos, como familiar, hereditario, etcétera, pues se hace ahí la bomba de situaciones. ¿Qué es una adicción? ¿Qué es una adicción? Es una situación que te produce, o sea, sin ser muy científica, Sí, o sea, hablándolo con palabras para la fáciles, gente sí, es una de situación carne y que te hueso. produce, sí, que te produce algún bienestar y que por ello ocurre el apego a esa situación. O sea, en consecuencia de ingerirla o de recibirla, tú tienes un bienestar y eso hace que te guste mucho y que quieras seguirlo manteniendo. En palabras generales, pues. Entonces, no sé, a mí me gusta el pan, ¿sí? Si yo lo ingiero y siento una satisfacción, o sea, en qué punto yo me sobrepaso la parte de que estoy recibiendo una satisfacción y empieza la adicción como tal? O sea, poniéndote ese ejemplo del pan. Muy buena pregunta. Se considera una adicción cuando ya genera algún problema en los ámbitos de tu vida. ¿Cuáles son los ámbitos de tu vida? Salud, trabajo, familia, economía y sociedad. Si te produce algún problema ya el comer pan en exceso, pues ya se puede considerar una adicción. ¿Qué problema te puede generar el comer muchísimo pan? Tu salud. Economía, pues sí, porque te vas a acabar el dinero si sigues comprando tanto pan. En la familia, pues puede que no, que digan, bueno, pues come mucho pan y ya. Pero ya está teniendo problema de salud y problema económico, ya se puede considerar una adicción. Y que también que te interrumpe de hacer actividades cotidianas que tendrías que hacer, ahí también ya se considera una adicción. Porque justamente, a lo mejor me estoy adelantando en las preguntas, pero justamente a veces es difícil que alguien acepte que tiene una adicción porque no se ve directamente cómo le está afectando. Y eso es súper peligroso, porque es como de, ay, pues toma mucho, pero pues trabaja y tiene su novia y tiene dinero y tiene su carro, entonces pues... Cumple con los deberes familiares. Ajá, Es algo muy común que he escuchado sí. no sé, aquí en la región, de las personas que tienen una adicción a beber, vamos. Sí, que creo que es como lo más común aquí en esta zona, el alcoholismo. Es como, ay, pues hace todo. Ok, ¿en cuál de los aspectos crees que si se toma media botella al día durante, no sé, jueves, viernes, sábado, domingo, en cuál de los aspectos crees que le va a afectar? En casi todos. Aunque tenga muchísimo dinero, va a llegar a un punto en el que va a ser insostenible. Aunque su familia esté de acuerdo, va a llegar al punto en que va a provocar problemas familiares.
aunque la sociedad lo vea como más o menos, va a llegar un punto en que va a chocar, va a desbaratar el carro, va a tumbar un poste y eso le va a provocar problemas sociales o que tiene la música muy alta, qué sé yo, ¿no? Entonces, no es tan difícil determinar que alguien tiene una adicción, como hablamos de estos puntos, y también lo complicado sí sería que esa persona lo reconozca. Porque la mayoría de veces no lo reconoce, No. ¿no? ¿Y qué hace una persona, en este caso, tú como psicóloga, cuando una persona no lo reconoce? Porque aquí voy a traer un chiste a la mesa, que es el chiste tradicional de los psicólogos. ¿Qué se necesita para cambiar un foco? Pues que el foco quiera cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo Perdón. trabajaríamos esa parte? O sea, ¿cómo la trabaja un terapeuta cuando la persona no se da cuenta o incluso no quiere cambiar? ¿Sí? Bueno, primero que nada, si hablo de manera personal, yo no atendería a una persona que no quiere cambiar, porque te topas con una pared. O sea, ya no puedes trabajar con alguien que no quiere o que no ve un problema en su vida porque vas a estar topándote con pared. Sin embargo, si esa persona solicita el apoyo psicológico, y se lo quieres brindar, yo creo que lo más importante, aunque sea esa persona me dice, ¿sabes qué? Yo no tengo un problema, pero pues bueno, no tengo un problema de adicción, pero vine a terapia. Ok, yo creo que lo principal, si tú como psicólogo ya sabes que sí tiene un problema de adicción, creo que lo principal sería trabajar en la concientización de cuáles podrían ser las consecuencias que su consumo ha traído. Eso se puede hacer de manera muy sutil, irle mostrando como de, no, pues es que ya te diste cuenta de esto o ya observaste esto, es que has hecho pasar a tu familia por tal cosa. Y a lo mejor no va a llegar la persona después diciendo, soy un alcohólico, pero sí reflexionando sobre esos efectos que le dijiste y pues de ahí puede partir para hacer un cambio. ¿Qué pasa cuando la persona consume sustancias que ya no permiten como abordar esa parte de la reflexión? ¿Sí? Te voy a poner el ejemplo de, no sé, las personas que consumen cristal, ¿sí? Este tipo de sustancias, creo yo, corrígeme si me equivoco, pues generan daños neurológicos en la persona que por más que la persona quiera o se dé cuenta de que está haciendo, o sea, que tiene una adicción y que la persona realmente quiere cambiar, el mismo efecto de la sustancia le hace imposible que se genere ese cambio y es donde pues normalmente surgen las recaídas, ¿sí? Totalmente sí, me llegó a pasar personas que ya venían con mucha voluntad de cambiar, pero ya a veces ya era demasiado tarde el daño cognitivo que traían, o sea, ya era muy profundo el daño y ahí pues hay que trabajar con reestructuración cognitiva, volver a crearles pues una forma de pensar porque la que tenían pues ya se quebró. Entonces ahí pues tienes que apoyarte mucho de su familia, si es que tiene, mucho de la motivación que lo llevó a hacer el cambio y de ahí reforzarlo. Y básicamente pues la reestructuración, volver a crear en él lo que está bien, lo que está mal, lo que le ayudó, lo que no le ayudó, también eso es muy importante. Tarea difícil, ¿no? Sí, sí es complicado. Pero también es raro quien llegue ya con ese daño a pedirte ayuda, porque es difícil que ya en ese punto quieran dejar de hacerlo. La mayoría llega en un punto cuando todavía es reversible y todavía a lo mejor hay un pequeño daño, pero todavía es reversible. Ya, no digo, no generalizo, ¿verdad? Pero la mayoría cuando ya están a ese nivel, es raro que ya pidan ayuda. Ese daño neurológico que tú mencionas es como lo que normalmente dice la sociedad, se quedó arriba, Sí, ¿sí? sí. Y en este caso, ¿qué se hace? Es que ya estamos hablando, o sea, si estás hablando de alguien que se quedó arriba, ya estás hablando de alguien con desconexión de la realidad.
Y eso no solamente es difícil de trabajar en terapia, sino peligroso para él y para su entorno. Entonces ahí, sí o sí, yo ya les pedí abordaje psiquiátrico. Ok. Necesito un abordaje psiquiátrico, antipsicóticos, anticonvulsivos, y te doy un acompañamiento y un anclaje familiar. Es lo que se puede hacer. Pero 100% sí o sí tener el respaldo psiquiátrico, porque sería muy irresponsable trabajar con alguien psicológicamente cuando ya está desconectado de la realidad. Aparte peligroso. Y dentro de tu experiencia, Miriam, ¿qué porcentaje de estas personas que se quedaron arriba y que empiezan a tener este proceso acompañado de un psiquiatra, acompañado de la familia y demás, qué porcentaje sale a la luz? Híjole, yo creo que a lo mejor un 40%. No, mucho. Bueno, yo pensaba, dentro de Sí, mí, no, pensaba que sí. todavía era menos, entonces sí, sí, hay Sí, porque esperanzas. sí, porque justamente mucho tiene que ver cuál es su motivación y cuál es su respaldo. Sí, de hecho hay estudios psicológicos científicamente que respaldan que si tienes el apoyo familiar, tu nivel de volverte limpio, o sea, o de dejar el consumo, es altísimo. Si tienes un entorno social adecuado, es más alto. Si, no sé, en tu trabajo te esperaron, te dieron esta oportunidad, también es más alto. Lo contrario a no tener estos elementos. Fíjate que mencionas algo, lo mencionaste dos veces y creo que es una pregunta importante, el papel que funge la familia, ¿sí? Me he documentado un poco acerca de este tema y es qué papel juega las familias codependientes, ¿sí? Que es un tema muy sonado dentro de las adicciones. Vamos a iniciar desmenuzándolo un poquito más. ¿Qué es una familia codependiente? La familia codependiente, también hablándolo en palabras sencillas, básicamente no solamente aprueban, sino que promueven el consumo o la acción adictiva que tiene el consumidor. Y no porque voluntariamente lo quieran hacer, sino que no saben poner límites en el consumidor por miedo a que éste vaya a hacer algo consigo mismo o que se vaya a dañar o que pobrecito. Entonces pasa esto y ¿qué hacen? Pues hasta ser facilitadores. O sea, hay familias que inclusive les dan la droga o les dan ese elemento que tiene la adicción con tal de, pues de que no se vaya más lejos o de que, pues pobrecito, es que la está pasando muy mal. Entonces, no ponen límites, inclusive con dinero, con cosas que les roban, con situaciones que los han hecho incomodar. Y es como de, no, es que pobrecito, es que tiene un problema. Sí, sí tiene un problema, pero tú también como familia tienes un problema al estarlo permitiendo y no establecer esos límites. Sí, bueno, me ha tocado escuchar de situaciones donde pues, la persona que está consumiendo pues roba, ¿no? Entonces, ¿qué hace la familia? Pagar esa deuda por miedo a que, Sí, no sé, le hagan algo peor sí, a su hijo o a su hija, no sé. Y eso, aunque la familia crea que es por el bien, o sea, está haciendo totalmente. está promoviendo el consumo de esta situación porque no está viendo pues una consecuencia directa de sus actos. Exactamente. Es lo que yo trabajaba con ellos mucho, el delimitar. Yo sé que te duele, yo sé que te da lástima, yo sé que tienes empatía por él, pero por ese amor tan grande que le tienes, déjalo. Y no estoy diciendo déjalo ahí tirado, déjalo. No, pero déjalo que sufra las consecuencias de su consumo, porque si no las sufre, difícilmente va a cambiar. O sea, ya te robó la esclavita del niño para venderla y sacar droga, ya te robó el dinero de la tanda, ya te vendió el cuadro ese tan bonito que tenías y todavía no pasa nada. Todavía llega a su casa y tiene comida, tiene ropa, tiene todo. Pues, ¿qué va a pasar con el consumidor? Pues lo va a seguir haciendo. Y Sí, es un trabajo muy complicado. Aquí era de las cosas más complicadas también que yo tenía que trabajar con las familias, porque algunas se sentían incluso atacadas. Es como de, ¿por qué me estás diciendo
que ya no apoye a mi hijo. No, no te estoy diciendo que ya no apoyes a tu hijo, pero que no te quites el pan de la boca a ti para dárselo a esta persona. Y no hablo literalmente de pan, sino que algunas familias se quedaban sin dinero con tal de conseguirles la droga, con tal de conseguirles la botellita. Inclusive ya dentro del internamiento, yo trabajé en ese internamiento que duraba 4 meses y había tiendita, se les vendían cosas y demás. Inclusive ahí dentro, los internos hacían sus cuentononas en la tiendita de hasta 1,000 pesos, sabiendo que la familia tenía que afuera pagar renta, tenía que afuera pagar el internamiento, tenía que pagar comida y todavía o sea, abusaban Sí. de ese gasto que la familia les dejaba para hacer. A mí se me hacía muy injusto. Incluso yo les decía, esta semana prohíbele que gaste, para que vea las consecuencias. O sea, no es un premio, no es un parque de diversiones, está aquí por las consecuencias de sus actos. Cuando una familia toma la decisión de internar no sé, a un ser querido, es muy común entonces que pase esa parte de que, ¿sabes qué? Pues por mi culpa estás encerrada en ese lugar. También mi otra parte en la cual te voy a recompensar es comprándote todo dentro de ese lugar, que es lo de la tiendita, un ejemplo. Sucede esto que dices tú. Sí, no, es que pues yo fui mala mamá, o los papás, muy común en los papás que se separan, es como es que fue nuestra culpa porque nos separamos, entonces ahí te va todo. Pero también está, perdón, está esta otra parte de, ya entraste ahí, pues no te dejo ni para un cacahuate, o sea, es el otro extremo, ¿no? Y sinceramente yo lo veo un poquito más sano, porque digo, ya la están llevando difícil para pagar el internamiento y todo lo demás afuera, pues esta persona tiene comida, tiene vestido, o sea, tiene lo que necesita aquí, eso es un extra. No lo vas a premiar por algo que está haciendo aquí. ¿Cuál de todos los familiares es el familiar más codependiente? Híjole, está muy complicado, pero, o sea, muy complicado porque hay casos muy diversos, Sí, sí, pero en la mayoría de casos es la mamá. la mamá. La mamá, inclusive el papá es como de, no, vieja, ya, ya no le des esto, o ya déjalo, o ya hay que internarlo. No, no, es que espérate, es que esta vez dijo que sí va a cambiar, es que esta vez va a ser diferente. Y el esposo generalmente es un poco más sensato. O también sucede que muchas veces el esposo ya pasó por la misma situación y están ahí, no digo que por lo aprendido, pero sí es como de, pues es que yo ya pasé por eso como papá, ¿con qué derecho yo a ti te quiero reprender si eres mi hijo? Ese también es un aspecto bien curioso que pasa, porque en muchos de los casos, los papás que sufrieron una adicción van a tener hijos que sufren una adicción. No digo que todos, pero suele pasar. Entonces, cuando van a las visitas o cuando van perdón, a los retiros y demás, no se sienten con el derecho o con qué cara te voy a regañar si yo soy igual o era igual. Ujú. Y ocurre también del otro lado, que la persona dice, pues ¿tú qué me vas a regañar? ¿Tú qué? Si eres igual, ¿con qué cara, no? Sí. Pero sí, en su mayoría las mamás son las más codependientes y muchas de las veces las esposas, que me tocó en repetidas ocasiones ver que esposas no aguantaban estar lejos del marido, iban y lo sacaban. No hacían las visitas conyugales ahí en el centro. No, Ah, no, ok. no, pero era como de, me dijiste al inicio que te hizo esto y esto y esto, y ahora a las 3 semanas le crees que ya cambió y que ya te lo quieres llevar de vuelta. No, no, la que ocupa terapia eres tú también, para que aprendas pues a poner límites y que eso no es amor. Normalmente llevan, o sea, la psicoterapia la llevan, vamos a poner este ejemplo Ujú. el señor anexado o internado y la esposa. ¿Tú como terapeuta llevas a las dos personas a la vez No, o no es sano. solamente es al internado?
Yo cuando trabajo con personas con adicción lo atiendo a la persona individual y si se ocupa una sesión familiar, sí se realiza. En el caso del lugar donde yo trabajé era obligatorio, no era como si se ocupa, era obligatorio que teníamos que tener al menos una vez al mes una sesión en familia donde se trataban temas en familia. Pero ya si tienen como un caso personal las esposas, sí yo las derivaba. Y de hecho era casi de cajón, que entraban, pero pues también a veces el tema económico, ¿no? Pero que entraban y yo les decía, te vas tú a terapia porque tú también has recibido daño psicológico, violencia, golpes, infidelidades, robos. Pues no, vete tú. Y en algunas situaciones, o sea, te digo que ocurría esto de que los sacaban porque ya los extraño, no sé qué. Pero en algunas otras situaciones, estando ahí, ellas se daban cuenta de que no era la vida que querían y los dejaban. Y dime, ¿se les puede culpar? No. Pues no, ya habían pasado suficiente sufrimiento fuera como para decir no. ¿Tú estuviste en un lugar donde se trabajaba únicamente con hombres? Ujú. ¿Sí? Sé que aquí esta pregunta pues va a estar un poco ambigua, pero ¿qué hay más consumo, de hombres o de mujeres hoy en día? Porque antes se estaba o sea, estaba el estigmatizado que solamente los hombres, Ujú. pero pues por la misma sociedad, la facilidad de muchas cosas, pues también ha incrementado mucho el uso de sustancias, adicciones para las mujeres. Fíjate que yo creo que ahorita ya se van un 60-40, 60 hombres, 40 mujeres. A lo mejor hace unos 10 años, 20 años, todavía era un, no sé, 70-30, 80-20, pero ahorita yo creo que ya es un 60-40. Ya está muy parejo el consumo. Ujú. ¿Qué diferencia hay entre una clínica y un centro de atención? Muy importante pregunta. En una clínica se tiene el respaldo terapéutico, se le llama comunidad terapéutica. Son pasos científicos respaldados psicológicamente que se siguen y estos comúnmente van con psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces tienen la parte psicológica, tienen la parte espiritual, si es un centro que tiene como esta ideología, y además están regulados por Oceánica. O sea, Oceánica, siendo una institución reguladora, pues va a los centros y los certifica. Si es un centro certificado, quiere decir que la persona va a recibir un apoyo integral, que es familiar, social, psicológico, incluso a veces hasta deportivo y demás. La diferencia con un anexo es que este pues tiene el apadrinamiento, que tampoco pues está del todo mal. Si te funciona, adelante. Yo soy muy dada a comentarles eso. Si te funciona, adelante. No quiere decir que uno sea malo y el otro bueno. Son cosas diferentes. A lo mejor uno sí tiene más el respaldo científico, que es algo muy importante, y ¿cómo se dice? La regulación, el que los estén revisando. Pero pues hay algunas familias que pues ya no tienen otra alternativa que llevarlos a un anexo y pues termina funcionando y está bien. También por la parte del precio, o sea, del También costo, tiene que creo yo, ver, ¿no? O sea, porque creo que una clínica va a ser un poco más sí, cara. tiende a ser un poco más cara, pero a veces los anexos también ya les están Sí. cobrando su buena lana. Y pues ahí, como te decía, pues está el apadrinamiento, que ahí, pues para quien no sepa lo que es el apadrinamiento, aunque es algo muy común, una de las personas que ya estuvo internada, que ya se rehabilitó, por sus méritos y por su consistencia, se le da pues el nombre o el cargo de padrino. Esta persona, pues tiene como función pues se puede decir, adoptar a una de las personas que van entrando y tú como paciente tienes que obedecerle a tu padrino. Es un consejero, como un coach de vida, un, un compañero que ya pasó por eso y que te va a ayudar pues sí, a solucionar situaciones a las que te enfrentas de alguien pues, que ya tiene la experiencia en ello. ¿Qué opinas, Miriam, acerca de la violencia dentro de este tipo de internamientos? Porque lo he escuchado y lo he sabido de tanto anexos, como lo mencionas, tanto de clínicas, ¿sí?
No, pues, o sea, cero, cero de acuerdo con estas situaciones. Creo que no hace falta. O sea, estamos hablando de que una persona con adicción, en su mayoría, es porque tiene se le nombra fondo de sufrimiento. O sea, estamos hablando de personas con un fondo de sufrimiento que los llevó a esta adicción y todavía en el lugar donde se supone que los van a ayudar, reciben golpes o reciben falta de comida o frío o en la lluvia o ese tipo de cosas. No se me hace para nada congruente si estás buscando que se cure, porque chance sí va a funcionar, ¿no? Que deje de consumir, pero a base de un acto negativo que puede hasta asociarlo de manera negativa, como la sobriedad. ¿Cómo llegué a la sobriedad? Pues a manera de algo negativo, es como, siento que no es necesario, pero yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, que van a decir, no, sí, es a base de golpes, sí, pero Sí, pues que eso no de, están de acuerdo porque lo siguen haciendo. O exacto, sea, bien, bien sabemos que la mayoría de este tipo de centros pues se lleva este tipo de actividades ilícitas porque se sí, hacen bajita la mano, ¿no? sí. Miriam, una pregunta más que es, mm, aquí sí es una opinión, pues ahora sí que sin fundamento tal vez, pero nosotros vivimos en una región en la cual si el consumo de alcohol, ¿sí? Es bastante en el ser humano, vamos a ponerlo así, ¿sí? Los mexicanos consumimos muchísimo más alcohol que el promedio de otras culturas. Pero la parte de los Altos de Jalisco, o sea, está todavía sobrepasa el nivel de alcohol que consume un mexicano promedio. No sé si eso lo sabe mucha gente o no. Esto por varias cuestiones, ¿no? La parte de la cultura, la parte de la facilidad, la parte incluso de la economía, porque pues estamos en una economía tequilera, o sea, es Ujú. que aquí esta zona es una zona tequilera, entonces normalmente a los niños, yo lo he visto, niños pequeños que dale un traguito de cerveza, que dale un shot de tequila para que se vaya haciendo hombre y demás. Entonces, o sea, culturalmente, pues estamos inmersos en esta parte de que el tomar pues lejos de hacerte un mal, te va a introducir a la sociedad de manera positiva, ¿sí? Ujú. ¿Tú cómo ves esta parte del uso de esta sustancia, que es el alcohol o el tequila y demás, en los problemas que vemos reflejados hoy en la sociedad? Mira, tú diste un punto súper importante de que muchas de estas sustancias son una fuente de, de inclusión, de incluso de mm, pues ser parte de la sociedad, de que incluso si no lo haces, te sacan, ¿no? O sea, ¿cómo vas a andar en las fiestas de tal pueblo sin andar tomando? ¿Cómo vas a andar en tal bar sin andar tomando? Y genera pues una exclusión, sobre todo para las personas que están luchando con dejar esta adicción que es el alcohol. Imagínate estar en un lugar donde casi brota de la calle, ¿no? Y de que al lugar a donde vayas está en la mesa una botella, o en la tienda de la esquina venden micheladas, o a media cuadra está otro bar. O sea, lo complicado que se vuelve para una persona tratando de dejar esta situación, vivir en una sociedad como esta. Porque a lo mejor, me voy a ver muy extremista, pero pues en la mesa, en medio de la mesa, no te vas a encontrar una línea de cristal o no te vas a encontrar heroína, Todavía no, pero al paso que todavía no. vamos, ¿verdad? Pero a eso voy, o sea, el fácil acceso del alcohol, del cigarro, de ya inclusive la marihuana, vuelven muy complicado el poder alejarse de de estas circunstancias o de estas situaciones de adicción, más que lo que es para alguien con una sustancia un poco más prohibida, se podría decir. También tomando en cuenta que estas sustancias prohibidas pues generan más adicción todavía por los químicos que tienen y demás. Ujú, mayor codependencia y Sí, demás, ¿verdad? Entonces, la solución, por ejemplo, para una persona que cae en adicciones dentro de la región de los Altos es que una vez que se interna y sale a flote, que en lo que salga se mude de aquí de la región. yo creo que se escucha muy radical Ajá. y mi respuesta es no.
porque estás tapando un problema. Si te vas mudas, estás tapando un problema. Ok. La verdadera rehabilitación es que tú estés en plenas fiestas de arandas, plenas fiestas de tepa, y te pase por aquí el alcohol y que tú digas, no quiero. Esta va a ser la verdadera rehabilitación. Porque aunque sí influye tu ¿Tu entorno? entorno, obviamente que influye, pero también tiene mucho que ver la voluntad que tú tengas, de aunque lo tengas enfrente, tú decir, no lo voy a hacer porque no quiero. No porque no esté aquí enfrente, sino porque no quiero. Entonces mi respuesta sería no, no te tienes que mudar. Sin embargo, si tu entorno directo donde vives te propicia eso, por ejemplo, que vives en una casa con roomies y que sabes que todos los días toman, que todos los días se drogan, que todos los días hacen fiesta, tú te internas y sales bien, ¿tú crees que ese entorno no va a contribuir a que recaigas? Obvio que sí, obvio que sí. Entonces ahí sí te dijera, a lo mejor pues sí, pero si estás hablando de un entorno un poco más social, más general, creo que la respuesta sería no. Pues Miriam, ahora sí que es muy importante toda la información que hoy nos has compartido. ¿Por qué decidiste retirarte de esta labor? Mm, no me he retirado porque atiendo mis pacientes de manera privada. Ujú. Sigo trabajando con pacientes con adicción Ok. de manera privada. En el ámbito institucional fue por situaciones un poco más de largo plazo, hablando ya laboralmente como prestaciones y demás, pero pues fue un trabajo bellísimo, el mejor trabajo de mi vida y te lo puedo decir fácilmente. Trabajar en ese lugar y trabajar con esos pacientes, trabajar con esos compañeros, trabajar en ese rubro de lo que es las adicciones y trabajar con ese modelo terapéutico también me encantó. Fue el mejor trabajo que he tenido, la verdad, porque me daba mucha satisfacción personal. O sea, yo salía del trabajo y me sentía realizada, me sentía contenta, me sentía que había contribuido a algo, me sentía que había cambiado vidas, familias, me sentía agradecida, o sea, que se daban agradecidos conmigo y eso era muy fructífero para mí. Te digo, sin embargo, situaciones ajenas a eso, pues me hicieron alejarme de ese lugar, pero pues nunca me retiré como tal de lo que es la práctica terapéutica. Y dentro de tu proceso como terapeuta en este rubro, ¿hubo algún momento en el cual pensaste en renunciar o abandonarlo? Sí, hubo un momento en el que tuve un tema personal que me hizo pues sentirme mal personalmente. Entonces yo no me sentía bien para trabajar con los pacientes. O sea, no me sentía bien en general, me sentía deprimida. Yo decía, ¿cómo voy a ayudar a alguien a salir de situaciones complicadas si yo no me siento bien? Y fue el único momento que yo dije, necesito un receso, alejarme un poquito. Mis compañeras, que hasta la fecha lo sigo diciendo, fueron un pilar súper importante para mí. Ellas me apoyaron en estrategias, obviamente yo con mi acompañamiento psicológico por fuera, con el acompañamiento de mi familia, etcétera, pero hubo la forma de poderme desenvolver como su psicóloga trabajando a la par con mi salud mental, que era algo que yo decía, no, es que no puedo estar sintiéndome mal y tratando de ayudar a la gente, no, no se puede. Pero sí, fue el único momento que yo dije, no. También a veces no te voy a negar, cuando había personas que recaían, sí te pones a pensar y dices, híjole, ¿será que no soy tan bueno en esto? Los primeros pacientes que veías que recaían y que volvían, es como, híjole, ¿será que mejor me dedico a otra cosa? Pero pues también mis compañeras ya con más experiencia te ayudan, te orientan en que pues no depende 100% de ti, depende de él, de su familia, de su entorno, etcétera, etcétera. Entonces dejas de lado el apropiártelo tanto. Ujú. Miriam, ¿para ti qué te suena la palabra legado? Legado me suena a algo que dejas a alguien, algo que trasciende, que no es como un momento, sino que se queda. ¿Y cuál sería, en este caso, cómo te gustaría a ti, por ejemplo, que se quedara de ti, algo que se quedara de ti a la sociedad? Uf, pues siendo psicóloga, esta parte como de
Mi legado sería ayudarte a sanar, ayudarte a recuperar tu salud mental, a solucionar esos problemas que te aquejan. Y de manera personal, yo considero que mi legado es que cuando estés conmigo te vayas más feliz de que cuando llegaste. Y siento que provoco ese efecto en las personas y que ese sería mi legado, que el tiempo que pases conmigo va a ser un tiempo agradable, te vas a sentir escuchado, te vas a sentir querido y pues siempre procuro estar para las personas que quiero. Ese sería entonces Sí, tu legado de la cabra. así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miriam. ¿Algo más que quisieras compartirnos? Sí, sí, quisiera, bueno, yo daba cursos ahí en el centro y muchas veces me preguntaban, ¿cómo podemos identificar si mi hijo es propenso o mi esposo? Primero que nada, eh, si tienes hijos pequeños o hijos que van a entrar en la adolescencia, es muy importante, yo sé que está súper choteado esto, pero siéntate a platicar con ellos sobre qué es lo que les duele, les aqueja, les afecta, sobre si hay algún compañero que los lastime, si hay algo, siéntate a platicar con ellos. Debe haber alguna manera que ellos se abran contigo, pero de verdad es el momento crucial, la adolescencia, en la que una persona puede o no convertirse en una persona con adicción, porque es cuando tu identidad se va forjando y si hay algún problema que haga que tu identidad no se forje adecuadamente, es cuando puede irse por ese lado. Entonces, siéntate a platicar con ellos, hazles saber que los quieres. Yo sé que es muy complicado para nuestra sociedad, pero hazles saber que los quieres. Hazles saber también que sus errores tienen consecuencias. Hazle las consecuencias, no solamente Amenaces, vamos a ajá, ponerlo así. exactamente, eso también es muy importante. Y pues bueno, creo que eso sería como algo que quisiera dejar. Y también, pues que no tengan miedo de ir al psicólogo. Creo que sería algo que también me gustaría dejar muy claro. No tengas miedo a ir al psicólogo. No tengas ese estigma de que las personas que están locas, las personas no, las personas locas no se van a ir a curar. Las personas locas ni cuenta se dan. Entonces, Las personas locas andan aquí grabando podcast con... sí, andan dedicándose a ser emprendedores. Ok, ajá. Exactamente. Pero sí, eso sería. Ok, Miriam, pues mira, te agradezco que nos compartas toda esta información. Fíjate que yo tomo parte de lo que tú mencionas por mi labor como padre también, ¿sí? Es algo que a mí en lo personal me preocupa y creo que me estoy ocupando mucho. Mi hijo está muy pequeño, vienen dos en camino, entonces, no sé, o sea, está el miedo latente en mí de qué sociedad se está forjando hoy en día, en la cual mis hijos pues no tardan pues en involucrarse, ¿no? Entonces, créeme que yo en lo personal tomo mucho este consejo que me das de platicar, porque yo lo he visto y lo viví, por ejemplo, en el caso de mis padres, que no es un reproche ni mucho menos, pero, o sea, yo retomo la parte de mi historia de vida y cuando estaba muy pequeño, que era un niño, pues sí tuve la protección de mis padres y que te checaban incluso tareas, ya hiciste la tarea, la hiciste bien o no. O sea, y llega la edad de la adolescencia y no sé por qué, lo vi en varios padres, lo vi en mis padres, que como que en automático piensan es que ya creció, entonces Ya está. ya no necesita de mí. Entonces, ni revisar tareas, ni revisar si estás cumpliendo o no con tus deberes. Entonces, es algo que me llevo yo, ¿sí? Si ustedes como padres de hijos pequeños o adolescentes, pues hay algo que puedan hacer en este preciso momento, pues era su momento en el cual se podían dar cuenta. Te lo agradezco, Miriam, te agradezco pues que te hayas tomado este tiempo, la dedicación para venir hasta acá a platicar conmigo y compartirnos con todas estas personas. Platícanos nada más para terminar, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como tal, no tengo una página de psicoterapia. Ujú. Tengo ese plan pendiente. Pero estoy en Facebook como Miriam González.
y pues próximamente abriré un Instagram ya más profesional, pero por el momento ese son mis redes sociales. Y pues también si alguno en los comentarios quiere información sobre atención psicológica, me puede hacer un comentario y ahí por privado les puedo dar mi contacto y dónde está el consultorio, dónde atiendo y demás. Pues muchísimas gracias. Gracias, Miriam, y gracias a todos ustedes que se están tomando el tiempo para verlo, escucharlo y sentirlo. Nos vemos en una próxima. Gracias.